Hola a todos, buenas tardes en este viernes de invierno. Aquí estamos en el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, para conversar sobre temas de artes marciales. Hoy día en particular vamos a hablar de un concepto de la filosofía del taekwondo. Hay hay que hacer una pequeña introducción, ¿no es cierto? Un cierto contexto para poder conversar sobre algunos conceptos que son ajenos para nosotros como occidentales, digamos, y que pueden ser complejos, ¿no es cierto? Primero hay que distinguir, ¿no es cierto?, lo que es la filosofía occidental de lo que es la base de la filosofía oriental. Digamos. La filosofía occidental tiene principios lógicos, ¿no es cierto? Silogismos lógicos que van generando, ¿no es cierto?, un razonamiento. Que tiene cualidades matemáticas, o sea, la lógica matemática, digamos, es la esencia de la filosofía occidental. ¿eh? En cambio, la filosofía oriental trata de explicar cosas que son más subjetivas y por tanto más complejas, y en esa complejidad utiliza un lenguaje que es bastante más abstracto. Y como aprender, especialmente para nosotros que somos occidentales. Entonces el pensamiento oriental no tiene tanto que ver con lo difícil que puede hacer, como con que nosotros tenemos una eh, falta de contexto. Nosotros tenemos otro contexto cultural y tenemos otra percepción de lo que es la filosofía distinto de la oriental. Entonces necesitamos, digamos, cierto contexto histórico para poder comprender aquellas ideas que nos son ajenas. ¿ya? Entonces, a lo mejor no son tan difíciles, pero sí no son ajenas y por eso la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, cuando hablamos de la filosofía del taekwondo o de la introducción a la filosofía del taekwondo, tenemos que hablar de ciertos conceptos, como el samyai, donde me quiero concentrar hoy día. Ese es el concepto central, al menos para el profesor Lee Chang-ho, ¿no es cierto?, con respecto a la filosofía del taekwondo. El profesor Lee Chang-ho hace énfasis de que la filosofía del taekwondo está basada en la cultura de Corea y hace la advertencia de no confundir la filosofía coreana, basada en su propia cultura, con otras filosofías ajenas. ¿Y a qué se refiere el profesor Lee Chang-ho? Se refiere a que Corea, como otros países de extremo de oriente, ¿no es cierto?, ha recibido la influencia del taoísmo, ha recibido la influencia del confucianismo y ha recibido la influencia del budismo. Estas tres corrientes, ¿no es cierto?, tanto en su faceta filosófica como en su faceta religiosa, ha influido profundamente al pueblo coreano y desde miles de años. Digamos. Sin embargo, la cultura coreana es más antigua que, eh, que estas religiones. Este conflicto también lo hemos tenido con las artes marciales en otros sentidos, ¿no es cierto? Porque la cultura coreana o la cultura del extremo de Asia es una cultura milenaria, muy antigua, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del taoísmo filosófico, tenemos que hablar de Lao Tse, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Cuando hablamos del Buda, hablamos del siglo VI antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, o cuando hablamos del confucianismo, también hablamos de Confucio y por tanto del siglo V antes de Cristo. Por tanto, las versiones filosóficas de estas tradiciones, confucianismo, budismo y taoísmo, podemos remontarla al siglo V antes de Cristo, ¿ya? Pero eso no significa que no exista el pueblo coreano antes de eso, y eso no significa que no existe el pueblo chino, japonés, coreano, mongol, etc. No, estos pueblos son mucho más antiguos todavía que las religiones que acabamos de mencionar. Entonces, si bien estas religiones han influido potentemente en la cultura coreana, que podemos entender hoy día, este pueblo es mucho más antiguo y tiene raíces mucho más profundas en la historia de la humanidad. También China y también Japón y también otros países, pero hoy día estamos hablando de la filosofía coreana. ¿Ya? Entonces, cuando eh, el maestro Lee Chang-ho especifica, digamos, que no es suficiente los conceptos que están establecidos en estas tres religiones fundamentales del extremo de Asia, está haciendo relación a eso, a raíces profundas de la cultura coreana. ¿Ya?
Y en estas raíces profundas de la cultura coreana existe el concepto del samjae, ¿no es cierto? El samjae, que son, como traducción, las tres esencias, ¿no es cierto? Y que se refiere a el cielo, la tierra y el hombre. Básicamente es eso. Pero este concepto se ramifica y termina influyendo todos los aspectos culturales de lo que es Corea. Por ejemplo, en el Hangul, ¿no es cierto?, que es el idioma coreano, existe el principio del samjae en las vocales coreanas. Cuando uno escribe una raya vertical, esa raya vertical representa al hombre. Cuando uno pone una raya horizontal, esa raya horizontal representa la tierra. Y cuando uno pone un punto, ese punto originalmente representaba el cielo. Con el tiempo, el punto fue variando y convirtiéndose en una pequeña raya horizontal, ¿no es cierto? Sobre esas tres rayitas están construidas las vocales del Hangul, ¿no? Han, que significa coreano, y Gul, que es la letra coreana, o sea, el alfabeto coreano, el lenguaje coreano. Entonces, podríamos decir que el lenguaje coreano está basado en estos tres elementos fundamentales: el cielo, el hombre y la tierra. Y también son las tres esencias, porque así es la traducción, las tres esencias que están reflejadas en la circulación energética del cuerpo humano desde el punto de vista oriental, ¿no es cierto? El cerebro abdominal, o hablamos, ¿no es cierto?, del océano de la energía que queda 3 dedos bajo el ombligo, ¿no es cierto? Hablamos del cerebro emocional, que es el corazón, relacionado con el corazón, o hablamos del cerebro encefálico, que es el cerebro, ¿no es cierto?, relacionado con la mente, en la cabeza. Estamos hablando de 3 centros energéticos que en la cultura oriental son muy importantes. Entonces, nuevamente el samjae se expresa a través de esta visión bioenergética, ¿no es cierto?, que tiene el pueblo coreano. Entonces, estos 3 elementos, estos 3 puntos son la expresión energética, pero también estas 3, digamos, vocales que están expresadas en estas 3 rayitas, ¿no es cierto?, representan también el idioma coreano. Y la filosofía de esta cultura está basada en este elemento triple, ¿no? Y este elemento triple está también en el Taeguk, que es, ¿no es cierto?, en la bandera coreana, donde aparece el yin-yang coreano, que es azul con rojo, ¿no?, que representa lo mismo que la idea del yin-yang en el Extremo Oriente, que es la armonía por oposición. Pero hay una pequeña diferencia con el yin-yang coreano, y es que en el yin-yang coreano está implícito el ser humano. O sea, la tierra y el cielo se mueven constantemente, ¿no es cierto?, en un constante devenir de cambio y flujo entre lo positivo y lo negativo. Y es en ese movimiento que se expresa la conciencia humana. Entonces, el samjae sería, el hombre en el samjae sería la suma, y no sería, o sea, sería la suma de los 2 elementos anteriores. La suma del cielo y la tierra daría el hombre, o sea, el movimiento del cielo y la tierra, o la estabilidad dentro de la inestabilidad que provoca el movimiento, genera la expresión humana. Esto obviamente también se expresa en el taekwondo, ¿cierto? En algún momento habíamos hablado que el taekwondo, el proceso de desarrollo personal que implica el taekwondo para el maestro Lee Chan-ho se expresa, ¿no es cierto?, en el musul, el muyé y el mudó, o sea, en la técnica, en el arte y en el camino. Sin embargo, el camino filosófico, ¿no es cierto?, tiene que ser borrado de la ecuación. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el movimiento del cielo y la tierra produce la experiencia humana, de la misma manera la fusión del arte con la técnica produce la expresión espiritual, el camino. Entonces, cuando hablamos del samjae, hablamos de la suma del cielo y la tierra produciendo un tercer elemento. Hablamos en el taekwondo de la suma de la técnica, ¿no es cierto?, y del arte en una fusión que produce un tercer elemento, que es el camino. Entonces el camino no es buscado, el camino se produce por la constante interrelación entre la técnica y el arte. Por eso que hablamos de Hangul, porque
la combinación, ¿no es cierto?, de estas rayitas que estábamos hablando van produciendo las vocales principales del lenguaje coreano. Entonces, es la combinación de los elementos lo que produce, en un caso el lenguaje, en otro caso la dinámica, ¿no es cierto?, de la naturaleza y finalmente la expresión humana. Puede sonar un poquito complicado, pero es re importante percibir que esta idea del Samjae es parte, como decía yo al principio, de la cultura coreana y no es un derivado del taoísmo, el confucianismo o el budismo. Es interesante porque el camino, que es el Do, ¿no es cierto?, que es un derivado del Tao. El Tao se pronuncia como Dao en China y por deformación, ¿no es cierto?, se convierte en Do en las artes marciales coreanas, que representa el camino, ¿ya? Entonces, en esta filosofía no hay ninguna deidad, ¿no es cierto? Y no hay ninguna, por decir, no hay ninguna divinidad, simplemente lo que busca esta filosofía es reencontrar al hombre con su camino natural. Y este camino natural tiene como expresión la vida y como contraparte la muerte. Es reinteresante, a mí siempre esta cuestión me recuerda a Martin Heidegger, ¿no? Cuando Martin Heidegger hablaba de la vida auténtica y la vida inauténtica, ¿no es cierto? Que la vida inauténtica que el 99% de la población vive es una vida que vive huyendo de la muerte o huyendo del concepto de la muerte, cuando en realidad la muerte es lo que hace que uno valore mucho más los momentos que tiene de vida. Reconocer que uno es un ser finito y que en su finitud, digamos, cada momento que vive es importante, es valioso, porque se va a acabar. Esta vida se va a acabar en algún momento y por tanto la suma de todas las experiencias se vuelven importantes, malas y buenas. Entonces el Samjae, como resultado de esta combinación, de este flujo constante de la vida y la muerte, porque el yin yang es armonía por oposición, como dijimos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el día y la noche, con el sol y la luna, con el hombre y la mujer y con todas las posibles variantes que se expresan en la humanidad, la luz y la sombra y todo. Sí, pero en la vida humana hay una expresión de esta dualidad que es muy potente, que es muy importante, que es la vida y la muerte. Yo no puedo desconocer la muerte, porque si desconozco la muerte, entonces hay una parte de la existencia que se pierde. ¿Ah? Si solo me concentro en la vida, ¿no es cierto?, pierdo una parte importante de lo que es la valoración de la vida, la razón de ser de la valoración de la vida. Esto puede sonar como medio complicado, porque uno tiene que sufrir un poco para descubrir lo que es la felicidad, o tiene que estar un poco enfermo para descubrir lo que es la salud. Sin embargo, la salud y la enfermedad, ¿no es cierto?, la alegría y la tristeza, son parte natural de la vida humana y son aquello que le da valor a la experiencia humana. Sin dolor no podríamos entender, ¿no es cierto?, lo que es la salud y lo grande que es la posibilidad, ¿no es cierto?, de moverse y de vivir plenamente. ¿Qué es lo que echa de menos uno cuando va pasando el tiempo? Justamente eso, la capacidad de vivir plenamente, ¿ya? Y de valorar esa plenitud. Cuando uno realmente es joven y está viviendo las cosas intensamente, tristemente no es capaz de valorar la intensidad con la que está viviendo, ¿ya? O de darle un cierto sentido a esa experiencia. A veces vivimos simplemente sin mayor valoración de lo que estamos haciendo. Cuando pasa el tiempo y podemos mirar en la distancia, entonces nos damos cuenta de que lo que hacíamos es muy intenso. Entonces, es esta duplicidad, ¿no es cierto?, lo que le da valor a la vida. Por tanto, en el caso del taekwondo, digamos, es el taekwondo un arte marcial tradicional porque considera la muerte. Hay que recordar que el taekwondo, digamos, o el pueblo coreano, pasó por décadas y décadas de guerra hace no mucho tiempo. ¿Eh? Corea fue invadida por Japón. Bueno, toda la historia de Corea es invasiones de las potencias vecinas que tiene Corea, pero en el último, especialmente en el siglo XX, ¿no es cierto?, fue invadida por Japón, tuvo la Segunda Guerra Mundial, después una guerra entre las dos Coreas, y actualmente sigue técnicamente en guerra con Corea del Norte.
muchos de los grandes maestros que fundaron el taekwondo eran excombatientes y son gente que vivió la guerra en serio. Por tanto, el valor de esa experiencia es muy relevante y esa experiencia se traspasó al taekwondo. El taekwondo tiene una filosofía, como dice el maestro Lee Chan-ho, que considera la muerte como una realidad y por tanto le da valor a la vida. El taekwondo como arte marcial tradicional tiene que ser considerado como un arte de combate real. No es una medicina, dice Lee Chan-ho. No es una terapia el taekwondo. El taekwondo es enfrentarse a la dificultad. Y la máxima dificultad que tiene la existencia humana es finalmente la muerte. Por tanto, el samyai es la unión de estos dos elementos opuestos que producen en su movimiento al ser humano, que producen en su movimiento la conciencia de la experiencia humana. Por tanto, el taekwondo, en su propio movimiento, porque el taekwondo es un arte marcial con sofisticados movimientos, con sofisticadas técnicas, lo que pretende es que la conciencia del practicante esté puesta en el movimiento. El cuerpo en acción, ¿no es cierto?, va provocando la conciencia. Entonces, la mente y el cuerpo participando, este yin yang, ¿no es cierto?, que se transforma también en mente y cuerpo, participando, y esta relación mente y cuerpo generando una conciencia de sí mismo, de su potencial y de su realización personal. La unión, ¿no es cierto?, del movimiento del cuerpo y de la conciencia y de la mente participando del movimiento es finalmente un proceso de reconocimiento, de identidad. Si nosotros tomamos el taekwondo en ese sentido, entonces el taekwondo toma una profundidad relevante. Y esa es la idea del samyai, de las tres esencias, que están presentes en el lenguaje coreano, que están presentes en la bandera coreana, que están presentes en la cultura coreana y obviamente están presentes en el taekwondo a través de la técnica, a través del arte y a través de el efecto natural, la fusión del arte con la técnica, produciendo un camino de realización personal. La filosofía del taekwondo, mucho más profunda de lo que podríamos pensar. Y como ya se nos fue el tiempo, lo dejamos hasta aquí. Este pequeño comentario, ¿no es cierto?, sobre el samyai, que es para el maestro Lee Chan-ho el concepto esencial de la filosofía del taekwondo. Nos despedimos desde el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Un gusto y hasta la próxima.